Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Bien, estamos nuevamente en directo. La semana pasada me disteis fiesta, hice una encuesta. Esta semana, perdón que veo que no se ve muy bien la webcam. Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Y un segundito. Ya está solucionado. Bien, pues decía que la semana pasada no hubo directo, esta semana volvemos, me disteis vosotros fiesta, porque es lo que salió pues en la encuesta donde yo os decía que queríais que hiciera. Y yo medio en broma di la opción de darme fiesta y bueno, me dijisteis que llevaba mucho tiempo, muchos directos, esa semana ya estuve en 2 directos y pasé por canales pues de compañeros para colaborar. Y bien, hoy vamos a romper el IBEX 35 o lo vamos a intentar. Ya sabéis que lo intentamos porque no es un número de operaciones suficiente grande como para que sea algo representativo realmente bajo backtest, porque ya sabéis que mi método es el método cuantitativo, no el método discrecional. Yo me baso en el análisis del pasado, la simulación y el backtest del pasado para tener una previsión estadística de lo que puede suceder en el futuro. Entonces, bien, doy saludos a El Gabo, a Alex, a Orlando, a Perfección LAN, Emilio, Juan, Dani, Humberto, David, Wilmer, DJ Max, Juan Carlos, John. Bien, pues saludos a todos y bienvenidos pues a este directo, después de 15 días sin hacer este formato de directo. Entonces, buenas tardes AMI, Ickler, Charlie, bienvenidos a todos. Y bien, mientras va entrando la gente al directo, pues haré una pequeña pincelada a qué es el IBEX 35. Será muy pequeña porque sé que lo que queréis es verme operar, porque para saber con profundidad qué es el IBEX 35, pues podéis ir a la Wikipedia. Entonces, el IBEX 35, los que sois de España, que sé que sois muchos, pues ya lo conocéis porque es el índice más grande que hay en el país, con las 35 empresas mayores, pues valores como el Santander, el BBVA, la Caixa, estos son bancos grandes, después está Telefónica y muchas más empresas, las 35 mayores. Entonces, es un índice muy operado en España, no es mi especialidad, a mí no me acaba de dar mucho el pego para operarlo. Si tuviera que decantarme por índices, quizá me iría más a índices americanos, pero también tiene sus facilidades pues si eres de España. Buenos días Andrés, Juan y todos los que vais entrando ahora. Entonces, si queréis profundizar en el IBEX, pues os recomiendo que vayáis a la Wikipedia, ponéis IBEX 35 y ahí podréis profundizar pues mucho más sobre este tema. Entonces ya tengo aquí un gráfico de ESP35, que es el IBEX 35, España 35, y vamos a empezarlo a operar. Entonces avanzo un poquito de gráfico, pues un poquito más, por aquí mismo. Vemos que hay un gap muy grande. Vamos a ver que me he olvidado de poner el pincel. Es una cosa que me sucede a menudo, que me olvido de tener esta herramienta. Muchos preguntáis si esto es del MetaTrader. No, esto se llama Epic Pen y es un programa gratuito que te sirve pues para pintar o hacer otras cosas, distintos colores, formas, distintos tipos de lápiz, y va muy bien pues para hacer tutorías. Entonces, ¿qué pasa con un gap así? Pues que yo me lo imagino como una vela negra. Entonces, ¿cómo está esto? Clarísimamente bajista. Entonces, esto es el IBEX. En M15 ya veis que hay varios gaps bastante gordos, simplemente apiñando. Veis aquí, podemos ver este grande de aquí, por aquí no es tan grande, pero veis aquí hay varios huecos. Entonces, yo aquí en el IBEX, el punto de si se llena o no se llena,
Pues realmente cuando lo he backtesteado no lo he visto muy claro, porque en su día estuve con una estrategia en IBEX 35 que justamente era de que se taparan los gaps. Y bueno, como podéis ver, este gap de aquí ahora se ha tapado. Pero claro, ¿dónde pones el stop? Si pones el stop por aquí o tal, te salta el stop. Claro, si no hay stop, que algún día se tapará, sí, pero ¿cuánto tardará? Y ahí, claro, para buscar este recorrido, pues según qué stop tengas que poner súper lejos, pues vale, acertarás muchos, porque por ejemplo aquí este gap se llena, pero si juegas con stops cercanos, esa estrategia es muy complicada. Entonces, me dice y Kriller si ni en M15 utilizo volumen. Pues no, o sea, mi estrategia no tiene en cuenta el volumen. Yo lo he backtesteado. O sea, en el caso de los índices y otros futuros, he backtesteado con el volumen y no mejoraba la estrategia. O sea, me estaba dando pues números muy parecidos y simplemente filtraba número de operaciones, entonces entraba menos y ganaba algo menos. Tampoco vi nada representativo. Hoy cuando empiece voy a ir un poco al grano, no me pondré a leer con el chat porque ya sabéis que hay gente que dice que si giro el ojo para ahí es para hacer trampas, como si allí en esta pantalla donde tengo el chat tuviera el gráfico donde veo pues el futuro, que no tiene ningún sentido porque yo en estos vídeos no estoy demostrando si soy o no rentable, simplemente son vídeos formativos, son pues parecido a las aulas virtuales, lo único que aquí estoy operando yo y en las aulas virtuales pues cogéis el control vosotros. Por cierto, hablando de aulas virtuales, los que os interesa la mentoría, porque ya sabéis que yo doy mucho contenido gratis en el canal de YouTube, directos gratuitos, tal, pero los que ya queréis una mentoría, que es la parte que lógicamente pues vale un dinero porque es tiempo ya invertido a nivel más individualizado y en vivo, tenéis un 10% de descuento hasta el día 17. Entonces, con el código vuelta trabajo 10 podéis tener las mentorías con un 10. Ahí lo dejo porque sepáis que aún quedan 2 días, si contando hoy 3 días de la promoción, ¿de acuerdo? Entonces, esto está bajista, porque lo que me fijo pues es esta super caída de aquí. Que esto se pueda rellenar, bueno, con estos saltos en IBEX a nivel estadístico es poco probable. Vale, aquí podría haber una primera entrada. Y esta primera entrada bajista es muy pequeña. Entonces, la pillada, quiero decir, tendríamos que medir. Y vemos que sí, que por un pip se pasa del 5. Ya sabéis que es un parámetro, entre el 5 y el 50 es donde doy entrada. Entonces esto es una venta. El TP me iría yo aquí, que coinciden estos cuerpos con este extremo pequeño, de esta micro tendencia que hace, que como podéis ver sube haciendo pues varios movimientos, la bajada es más en 2. Ya sabéis que la fuerza que le pido mínima es 1 o 2 movimientos y esta es una bajada en 2, una caída de 2. Y bien, vamos a ver los pips porque igual tendremos que hacerlo matemático. El doble, como no hay mucho nivel, sería un doble matemático, porque si os fijáis ya, ir a buscarlo aquí, como coinciden doble gap, o sea, como hay un gap aquí y otro gap aquí, no hay niveles, ya irme a buscarlos aquí atrás pues es muy lejos, entonces lo haremos así. Muy bien, pues vamos a avanzar. Bueno, de momento como mínimo me voy a extremo, porque ya, si ahora no hace el 2, o sea, eso ya lo sabéis, es 1 y 2. Si ahora no hace el 2 y lo que hace es volver, no me interesa, porque ya es más probable que haga algo así, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, vale, take profit. Muy bien, pues hemos tenido un primer take profit, la cuenta es de 10.000
y como el take profit aproximadamente pues es un 10%, pues ahora hay 10.093. ¿De dónde saco ese dato? Pues lo saco de aquí. Como podéis ver, aquí hay el balance. Un día explicaré también cómo se puede analizar bien una cuenta PAM, porque la mayoría de cuentas de trading social, tipo PAM o tipo Darwinex, eToro, todo eso, es como que la gente mira mucho el balance, ¿no? El balance va haciendo un patrón y para mí lo más importante a la hora de analizar es el equity. El drawdown a nivel profesional no se tiene en cuenta con el balance, se tiene en cuenta con el equity, porque tú imagínate un drawdown que hace así, que cada vez se va separando más. Pues eso significa que en caso de en este punto cerrarlo todo, estás aquí abajo. Hay un flotante desproporcionado. Entonces, es bueno mirar muy bien el flotante, porque es lo importante, y coger el drawdown a través del flotante. Entonces, un día ya profundizaré mucho más en ese tema. ¿Es posible invertir con $100? Hombre, en el IBEX no. Invertir en el IBEX con $100 no. Pero invertir en, por ejemplo, divisas, sí. Puedes invertir a partir de 100 euros. Tranquilamente. Euros o dólares, ¿eh? Cuando digo euros, pues pueden ser tranquilamente dólares. ¿De acuerdo? Vale. Pues seguimos. A ver, tengo el lápiz quitado. Vale. Pues vamos allá. Esto sigue cayendo. Está súper bajista. Esta trampa alcista ni de broma. En el IBEX me fijo mucho en lo último. O sea, igual que os mostré que en criptomonedas me interesa mucho la tendencia, cambió el color, que en criptomonedas cuando operamos Bitcoin también en directo usando la plataforma Forex Tester, que es un simulador, pues cuando operamos Bitcoin os dije que me fijo en la tendencia macro y en estos retrocesos no me pongo a operar en contra. Aquí no, aquí estoy siempre mirando lo más inmediato. Vale, entonces el IBEX lo trabajo así y la mayoría de índices. Tengo que conseguir un broker para que tenga limitaciones, pero que tenga limitaciones para Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Qué me recomiendas? Esto es un tema un poco delicado y que te lo tendría que investigar. Entonces, si me escribes un mail, te lo miro y te recomiendo. Porque, claro, yo conozco la situación principalmente desde España. Ya los temas que incumben a otros países, pues no los conozco mucho. Vale, aquí hay un cambio, pero aquí no hay pivots menores. Este nivel ya ha pasado el 50, todo eso no lo puedo tener en cuenta. Vale, aquí podría haber algo. Vamos a ver. Es una trampita muy pequeña. Muy pequeña, como podéis ver. Y sería cuestión, pues, de, con el Fibonacci, mirar si cumple, y vemos que cumple. Y después, a ver que se me está moviendo lo que no debe de moverse, esto ahí. Después si es un martillo, y vemos que sí lo es. ¿De acuerdo? Entonces, bien, pues vamos a posicionarnos en esta entrada. Es una venta otra vez al 2%, todo eso está correcto. Entonces me voy a los cuerpos y si veo que el stop queda muy cerca, igual me iré al extremo. Claro, me sentiría cómodo con este stop loss. Eso significa que con este stop loss el take profit ya lo tengo que poner en el extremo. Y es una venta. Entonces vamos a ver. Sí, espérate, me falta marcar el extremo y vamos a ver si me permite gestionar. De momento no ha habido cierres por aquí arriba. Esto sigue. Ahora sí, pues ¿qué sucede? Que en este punto me tocaría mover el take profit a empate. Aquí. Vale, pues hemos conseguido salir en empate. Esta entradita de aquí. Controlando la gestión esta.
Entonces el otro punto de gestión no ha sido necesario, que es el que ya cerramos. Estamos en empate, pero como le doy siempre un poquito al empate, ha habido un poquito de beneficio, muy poco, pero un poquito de beneficio sí que lo ha habido. Hola crack, ¿qué opinas del broker XTB? Pues no lo conozco bien, o sea, no te puedo asesorar porque debería investigar, porque claro, yo no sé todos los brokers como son, entonces no lo conozco muy bien, así que no sé si es bueno o no, si merece la pena trabajar con él o no. Bien, por aquí esto podría ser entrada, pero ya veis que este cambio de color ha llegado a más del 66% de la trampa. Ahora por aquí puede haber algo, ahí estamos. Esta es clarísima. Los que ya conocéis mi estrategia, cualquier tema, pues lo podéis comentar. Me cuesta un poco estar por el chat todo el tiempo, pero lo podéis comentar. Entonces, esta entrada después de este rango, pero como me sigue marcando bajos, pues la voy a tomar. Sí que ha roto ya un poco por aquí, pero no me da miedo. Entonces vamos a medir las cosas, porque vemos aquí está entre el 5 y el 50 y por lo tanto se puede tomar. Entonces pongo la operación, vuelve a ser una venta y bueno, lo mismo sería, volveríamos a ir a cuerpos, que es lo más habitual cuando... Y esto el doble aproximadamente es por aquí, pero... mira, me coincide más o menos con este punto, con estos cuerpos, aquí pues no tanto, pero ya es un nivel técnico y lo he marcado a ojo a ver si coincidía y sí que ha coincidido, porque ya sabéis que hago el doble, o sea, ahí lo tengo, por 2 respeto la distancia del take profit. Vale, espérate que quito esto, joder, ahí, ahora. Y vamos allá. Ahora ha hecho como un 1 un poco sucio. Si después de esto retroceso ya marca un 2, pues empezaríamos a cubrirnos. Ahora está en la zona de entrada. Vale, a la que me ha marcado eso, como mínimo ya me voy aquí. Quizá está muy cerca para mover a empate, pero ya cubro hasta aquí porque aún le queda bastante distancia. Y ahora si me hace un siguiente movimiento, ya moveré a empate. A ver si supera este bajo de aquí. Uf, esta entrada es durilla, es de las que duran. No ha superado. Ahora sí, ya me cubro. Ha hecho 3 movimientos. Pongo el stop un poco más para acá para cubrir un poquito lo que son spreads o comisiones. Al ser el IBEX 35, pues lo que son las comisiones. Y vamos a ver. Vale. Muy bien, pues ha llegado a TP. ¿Alguno podría comentar en esta zona de aquí que cuando ya me ha hecho este mechazo hemos movido a empate? Cuando ya me ha hecho otro ya podríamos pues ir bajando hacia el trailing stop. Pues sí, en situaciones así, si queréis podéis hacer trailing stop. Eso ya pues como os guste operar. Yo os doy una estrategia que vosotros os la acabáis de adaptar. Entonces lo importante es que no tengáis la actitud discrecional, no tengáis la actitud de que lo que yo digo va a misa. No. O sea, esta estrategia la tienes que backtestear durante muchos años para asegurarte que te funciona. Y si tú pones pinceladas y te la haces un poco tuya, como por ejemplo hacer trailing stop o tener otro tipo de gestión que no sea exactamente la misma, o filtrar las trampas de otra manera, pues lo tienes que backtestear. Nunca confiar en lo que dicen los libros o lo que dice un mentor o lo que dice cualquier curso. Trading cuantitativo, esa es mi filosofía.
Y con esa filosofía, pues acabas descubriendo que la mayoría de cosas no funcionan, la grandísima mayoría. La que empecé a backtestear, pues me di cuenta que de las formaciones que había hecho, de los libros que había leído, cuando backtesteaba la estrategia, pues no funcionaba. ¿De acuerdo? Pues vamos a continuar. A ver, alguna pregunta. Se ve que hay algo cargando en la pantalla de Dave. El círculo. No sé a lo que se refieren. A mí no me sale ningún problema. Me sale que está todo correcto y que está en óptimo, todo está correcto. Ya llevamos 22 minutos. Se ha llegado a ver 154 personas simultáneas. Muy bien. Y el chat está bastante activo. Ah, mira, Dani me dice que apunte el balance. Cierto, cierto, cierto. El balance está en 10.207 euros. Hemos tenido un TP, un break-even y ahora un TP. Ya os digo que no es mi especialidad el IBEX 35 y que no me siento muy cómodo. Pero por lo que tengo backtesteado es lo que os digo. Funciona más si os fijáis en lo inmediato, porque como veis es muy sucio. Entonces, ahora bajista. Que me da indicios en contra, alcista. Que me vuelve a dar bajista, bajista. Siempre mirar lo más inmediato, porque tendencia macro es sucio. O sea, no hay unas tendencias macro muy claras como puede haber en otros mercados. Pepe dice, ¿en M15 tienes en cuenta la tendencia en H1 o miras más lo que está haciendo ese día? No, miro más lo del día, y lo de H1 piensa que cada 4 velas son una de H1, entonces cuando apiño así es como mirar H1, bueno, así es como mirar diario ya. H1, pues cuando estoy así ya estoy viendo qué hace el H1 mirando M15. Eso también cuando vayáis jugando con las temporalidades, incluso hay indicadores que te permiten ver dos a la vez, que aquí cada 4 velas te haga una vela, ¿sabes? Cada 4 velas te hace la vela del diario y ves en el mismo gráfico dos temporalidades. Eso existe. Entonces, si a alguien le interesa, ya le diré exactamente cómo se llama el indicador. Muy bien. Y es un indicador gratuito. Ahora de memoria no sé, porque en su día pues backtesté algunas cosas viendo dos temporalidades, pero viéndolas simultáneamente. Muy bien, pues vamos siguiendo. Esto está muy bajista. Todavía más bajista, ya veis. Aquí tenemos una entrada. Como podéis ver, esta entrada de aquí es todo muy bajista. Ya se nos ha alejado lo que es el gap y no se ha llenado y ya se está alejando mucho y está quedando descubierto. Entonces, bien, esta entrada, pues la fuerza está a la izquierda. Voy a coger el lápiz. La fuerza está en este lado, que es lo que más nos gusta. Sube lento, cambio de color. ¿De acuerdo? Entonces vamos a quitar el lápiz y poner ya el Fibonacci. Aquí está el Fibonacci y como podéis ver, pues cumple entre el 5 y el 50. Ya lo puedo sacar. Y bueno, posicionaré del mismo modo. Tenemos el Take Profit en los cuerpos, aquí, y el Stop Loss pues el doble, que sería pues en esta zona de aquí. Hago la venta y vamos... ¡Uf! ¡Mamma mía! Lo que ha pasado. Bien, esto si te sucede realmente y no estuviéramos en el Forex Tester, el beneficio hubiera sido como 3 o 4 veces mayor, porque además esta vela es alcista, hubiera sido como 5 veces, porque esto cierra aquí, tú has entrado en venta y se abre el mercado aquí abajo, en este punto. Eso significa que igual que un día esto te puede pasar en contra, y a mí no me gustan mucho los índices y los mercados que cierran, o sea, me gustan mucho las divisas porque me he acostumbrado mucho a que no cierren, a que funcionen 24 horas.
Entonces yo buscaba este objetivo y ha sido pues hasta aquí. Realmente el Forex Tester en eso no es preciso del todo, porque esto, si fuéramos concretos, pues deberíamos medir que si de aquí a aquí se han ganado sobre 100 euros aproximadamente, pues hubieran sido 600 o por ahí. Pero vamos a apuntar lo que nos dice Forex Tester. Es el único fallito que tiene el programa. O sea, para mí es el mejor que hay. Os paso aquí el Forex Tester, que en este link que os paso en lo que es el chat, pues en este link tenéis la oferta y ahora mismo durante 10 días está el precio más bajo que ponen. Yo nunca he visto por debajo de 179 y quedan 10 días y 17 horas a este precio de 179 en lugar de los 2,99. Este precio es inferior al oficial. Si vais a Forex Tester, la página oficial, veréis que creo que son 199. Y aquí para alumnos de Código Trading pues hay un descuento. Les pedí si podían hacer descuento. Como este simulador yo no he encontrado ninguno. Entonces sí que hay maneras gratuitas, pero si alguien realmente se quiere dedicar a esto, las versiones gratuitas son en el propio MetaTrader y no puedes ir adelante con una tecla, ni avanzar y retroceder, es todo mucho más enfarragoso. Entonces yo recomiendo este simulador, aunque cuando pasa eso en un gap, pues te esté cerrando aquí arriba, que no es real, la realidad es que te arrastra un gap. Esto te puede pasar a favor, como aquí, que esta distancia en realidad debería ser todo esto, y pues se hubieran ganado 500 aproximadamente euros, pero después puede haber un día que esto te suceda al revés, que haya un gap aquí arriba, tú tenías el stop aquí, y en lugar de perder un stop que sería un 2%, pues más o menos estés perdiendo un 5%, porque más o menos sería otro stop aquí, más este trocito, pues como 2 stops y medio. Entonces, eso, cuando más intradía estás, más riesgo tienes en ese punto. Cuanto más swing, menos riesgo, porque esto visto en swing es un salto no muy grande comparado con verlo en M15. Pero aparte también están los mercados. En divisas esto sucede muy poco porque solo cierra el fin de semana y para que haya un salto así tiene que cerrar el mercado y volver a abrir. Entonces yo ahora no me estoy fijando en hacer intradía de que solo las operaciones estén en el propio día. No estoy mirando cuándo acaba el día porque son mercados que cierran. Y yo lo hago en bruto, pero también tengo así en bruto que funciona. O sea, es un poco riesgoso, pero en bruto me funciona la estrategia. Si después ya pongo otros parámetros, también, pero ya reduzco el número de lo que son las operaciones. Una pregunta, tengo el broker RoboForex, ¿se puede operar acciones como Netflix u otro tipo de mercados? Pues no estoy seguro porque yo no lo he probado nunca. Tengo una cuenta en RoboForex, pero no sé, no te sé decir, ya te lo miraré. Quizá lo bueno es que lo preguntes al propio broker. Si bajas M1 puedes ajustar mejor la salida. Bueno, seguro que si tú tienes una manera de que para ajustar cuando sales del mercado bajas M1, pues hazle un gran backtest. Yo lo trabajo así y ahora mismo no voy a hacer cambios, ya he hecho mucho backtest de ir mirando si se pueden mejorar detalles y bueno, al final la estrategia quedó así, son muchos años y ahora la cosa pues está así. Bien, está todo muy bajista como podéis comprobar, vamos a seguir en el IBEX 35, que es el mayor índice español donde están las 35 mayores empresas. Y vamos a seguir, a ver si por aquí nos está dando algo con este puntito de aquí, que es un cambio de color, y vamos a ver pues si el Fibonacci, sí, la entrada es entre el 5 y el 50, como podéis comprobar, y nada, pues vamos a tenerla en cuenta. Es una entrada bajista y voy a operarla. Es una venta, me voy a los cuerpos, el stop loss el doble
vendrían a ser estos cuerpos de aquí arriba. Venta, y muy bien, pongo el nivel de gestión, que ya sabéis que si supera este nivel un cuerpo cerrando por ahí, pues me voy. Bien, de momento va bien. Vale, pues un TP fácil. Este ha sido un TP, una entrada pequeñita y un TP fácil y rápido. Así que lo apunto. 10.409 euros. Pues no está mal, no me esperaba yo que en el IBEX 35 iría tan bien, porque es que normalmente no duran mucho las tendencias. O sea, si os fijáis aquí caía, pero después sube, después vuelve a bajar, aquí te confunde como que se irá para arriba, pero no, se te confunde para abajo, pero no, hace un poco de tendencia, pero vuelve a renguear, vuelve a caer, y bueno, ahora está durando un poquito la caída. Ya sabéis que siempre funciona mejor cuando está tendencial. Entonces el IBEX tiene unas tendencias y en M15 que es un poco sucio, no son muy nítidas y que duren un montón de días en esa tendencia. Bueno, esto cae, nos da una trampa clarísima alcista, no me interesa para nada entrar alcistas, pero aquí nos da una entrada bajista y esa sí que me interesa. Vamos a poner el Fibonacci y como podéis ver entre el 5 y el 50. Y bien, siempre es la misma estrategia y los que ya la conocéis seguro que hubierais tomado las mismas entradas que yo. Entonces estoy muy contento porque todos los alumnos, incluso gente que es alumna gratuita, que me pasa su backtest, pues les va fenomenal, y gente que me pasa hasta 10 años y les salen medias de en un solo par pues un 8, un 6, una cosa así anual, que cuando ya sumas varios pares pues ya estás sobre el 30 o una cosa así. Pongo el stop en el mismo punto, que son estos cuerpos, el TP en estos cuerpos, y hago la venta. Entonces, ostras, mira, en una sola vela. En una sola vela me ha llegado a TP. Como trabajamos con TPs muy cercanos, es habitual. Como el stop está lejos y el TP cerca, pues es habitual. Sé que hay gente que no le gusta trabajar así. Yo les recomiendo que backtesteen, que una cosa es lo que han leído en libros y les han dicho en cursos, y otra cosa es coger un backtest y decir, vale, ¿qué pasa si voy 1 a 1 entre la entrada, el stop y el TP? O si pongo el TP más lejos y lo pongo a 2 y el stop a 1. O si pongo ya el TP a 3. Pero eso mismo hacerlo al revés, es decir, ¿qué pasa si pongo el TP aquí y el stop aquí? Que es justo lo que hacemos. Y os sorprenderá si hacéis este backtest, porque al final es un poco el engaño de la abuela, lo de voy a poner el TP muy lejos y el stop cerca. Claro, el precio ¿dónde irá antes? Lo que está cerca. Entonces, yo partiendo de la premisa que sobre todo en temporalidades tan bajas es totalmente aleatorio lo que puede pasar, pues entro en los engaños que hace el mercado, que son las trampas, y alejo el TP, o sea, alejo el stop loss, porque como podéis ver, pues por aquí nos hemos salvado. Si hubiéramos tenido en el extremo, aquí, en el extremo este, hubiéramos tenido, a ver que me pierdo aquí, si en este extremo hubiera habido el stop, pues hubiera saltado. Al darle margen nos hemos ido en empate. Entonces, os recomiendo que lo backtestéis todo, que no confiéis en nada de lo que leéis, ni os explican, ni nada, que todo lo comprobéis. Entonces yo mismo cuando os enseño mi estrategia os digo, hacerle un backtest, o sea, no confiéis en que porque me funciona a mí os funcionará a vosotros, porque cada persona es un mundo, nadie opera exactamente igual, no hay dos traders idénticos, y también vosotros os lo acabáis haciendo un poco a vuestro gusto, porque al final no es copiar al milímetro la estrategia, es que no se pueda, ¿eh? Si uno le va bien copiándola, perfecto, pero normalmente todos acabáis metiendo el granito de arena que queréis. Vale, vamos a continuar y buscamos entradas bajistas. Y todo esto nada, de momento. Mirad, aquí tenemos una entrada pequeñita bajista, muy pequeña. Entonces, vamos a ver.
No llega al 33, por tanto se puede tomar, y la pillada está entre el 5 y el 50, o sea, perfecta. Creo que no he apuntado, ¿no? 10.489, ahora me he acordado que no había apuntado. Vamos allá con el take profit. Me queda poco margen, ¿eh? Empezaré con el stop loss. ¿Dónde, cuando el TP está tan cerca, parto de decir, vale, ¿dónde el stop loss me haría sentir cómodo, diríamos? Pues yo me sentiría cómodo en esta zona. Entonces, el take profit lo pongo el doble de lejos. Bueno, no tengo margen para ponerlo, tengo que así. Vuelvo a poner la operación. Y en estos casos, ya sabéis, parto de donde pondría el stop en una distancia que me sienta cómoda para gestionar, cómodo. Y el take profit, el doble, pues sería por aquí. Y vamos allá. Quito el FIBO, pongo el nivel de gestión, que si hay un cuerpo cerrando más allá de este, pues nos iremos. Vale. Esto yo me iría como mínimo ya a extremo. Vale, pues mira. No ha habido tiempo ni de mover a empate y ha habido otro take profit. Ya van 10.596 euros. No está mal la racha. Así que va bien en el IBEX, pero siempre es lo que os digo. Si os fijáis, no estoy apiñando, ¿no? Ahora coincide que, bueno, el macro también está bajista, pero el IBEX es mejor fijarte en lo último. Entonces mirar estas últimas velas y a favor de eso. Perdón, empecé con 10.000 y ahora está en 19.000, operando con 0,1 lote. ¿Eso estás haciendo en tu cuenta real? O sea, ¿cuánto tiempo has tardado en hacer ese salto? Porque hace 6 años, ¿no, brother? A ver, bueno, DJ Max, a ver si nos explicas un poco, no sé si... operando con 0,1 lotes. ¿Y en qué temporalidad? H4, a ver si he explicado algo más. ¿Estás usando esta estrategia de JMax? Vale, vamos a ver que aquí podría haber un martillo. Se pasa por un pip, si os fijáis, se monta encima de la línea azul un poquito por encima. Entonces, no es una entrada clara. Ahora sí porque ya es cambio de color. Entonces esta sí que está clara. A ver el chat. Estoy testeando, o sea, con el tester, con el Forex Tester, vale. Pero muy bien, muy bien. Os da muy buenos resultados la estrategia y bueno, eso me alegra mucho. Vamos allá con el take profit, a los cuerpos, el stop, el doble de lejos, que vendría a ser aquí. Este me encaja bien, entonces cuando encaja así a los cuerpos no hace falta buscar mucho más. Voy a poner el nivel de gestión ahí. Vale, ahora me ha dado un 1, 2 y movería al extremo. Ya puedo quitar el nivel. Muevo a extremo, ¿por qué? Porque ha hecho un 1, 2. Voy a trazarlo por el que no lo ve. 1, 2. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el 1, 2. Y esto, después de este retroceso... Vale, mira, muevo a empate porque no me gusta nada. No, bueno, ha acabado siendo una pérdida. Ha sido una gestión pues un poco menos común. No lo he podido salvar. Esto lo hemos movido a extremo. Es una pérdida muy controlada. No ha sido el stop completo que lo teníamos aquí. Ha sido pues un tercio de stop. Y bien, al hacerme 1-2, pues ya habéis visto que he movido a extremo. No he sido tan exageradamente conservador como para mover a empate, pero sí a extremo. Y bien, la primera pérdida. Ya nos tocaba, que llevábamos 8 operaciones. Esta estrategia tiene poca pérdida, ya lo sabéis. Pero eso no significa que
que no haya pérdidas. ¿Veis? Hemos tenido TP, break-even, unos cuantos TPs y ahora una pérdida. Ha dado doble entrada, ¿cierto? O sea, justo cuando antes de cerrarnos nos había dado una entrada, ¿ves? No me había fijado en ese detalle. Ahora nos puede estar dando otra entrada. Vamos a tomar medidas de esto. Y vemos que sí. Como podéis ver, está dando una entrada. No sé si también aquí arriba está dando algo. No, porque no llega al 5. En cambio, esta de aquí sí que está entre el 5 y el 50. Entonces, esta es una trampa que podemos operar perfectamente. Y lo vamos a hacer ahora mismo. Entonces, el take profit a los cuerpos, el stop loss el doble de lejos, que vendría a ser aquí. Y el punto de gestión, ya sabéis que es este. Entonces, todo está súper bajista y solo entramos a la baja. Bueno, yendo hasta aquí, como mínimo hago la misma cobertura, que es ir a extremo. Ya no me interesa que haga otro movimiento, porque a la que me supera un pip por eso, lo que me está trazando es esto. Me está diciendo que este tipo de patrón, solo que sea por un pip, y por eso, bueno, el extremo es aquí, donde he puesto el stop. Lo he dibujado un poco más arriba, pero ya veis, es aquí donde no me interesa. Bueno, pues otra pérdida pequeñita. Íbamos con una racha demasiado buena y ahora pues estamos teniendo algunas pérdidas. Ya os he dicho que en el IBEX me fijo mucho en lo inmediato. Entonces, ahora mismo lo inmediato me está empezando a dibujar una tendencia alcista y todavía más. Entonces, ya no me interesa buscar bajista ya. Esto también es un indicio, ¿eh? Cuando te empieza a dar algunas pérdidas, aparte de lo que es romper la línea de tendencia, marcar altos por encima de los últimos altos, que este de más arriba macro no lo ha marcado, pero esto sí, ya sabéis que el macro en IBEX no me fijo mucho. Pues todos son indicios de cambio. Entonces, ahora mismo, en esta situación, ya me interesa más entrar en la nueva dirección, y ahora clarísimo, ya me ha superado incluso eso. Esto ya me parece más el IBEX, porque por aquí estaba cayendo mucho tiempo igual. Y ahora ya es un dibujo más habitual que hace el IBEX 35. Aquí no ha llegado a pillar todo esto tampoco. Esta supera el 50. Si queréis os tomo la medida, pero ya veis que no cumple. A ver el chat. Casi que no califico hoy, pero aquí estamos. Jason, que ha debido llegar un poco tarde. Bienvenido, Jason. Surfers dice, era obvio que te iba a sacar. Bueno, pues me sacó, pero yo me mantuve fiel al plan. Ahora está alcista, correcto. Creo que olvidaste poner el profit en empate, ¿no, Dave? No, o sea, estas las he gestionado, que yo soy bastante permisivo. Antes de mover a empate muevo a extremo muchas veces. Cuando ya está muy cerca del TP, entonces sí. Y acostumbro a trabajar como te he mostrado. Si tú te sientes más cómodo de la manera que dices, pues hubieras salvado una o las dos en break-even y estaría perfecto. Vale, esta entrada es bajista y no la tomo, porque ya os digo, el IBEX siempre lo más inmediato. O sea, diríamos que solo que mires las últimas 20 velas, una cosa así, es en lo que te tienes que fijar. A diferencia de las criptomonedas, donde ya sabéis que no me fijo en lo inmediato, sino en el macro. Otro gap. Ahora hacía rato que no había gap. Si os fijáis, hemos cubierto este gap. Y este inicial, que es donde hemos empezado, todavía no. Y bien, esto está muy alcista. A ver, por aquí no nos da ninguna entrada de momento. Y no nos está dejando entrar. Tenemos clara la tendencia, pero ahora sí. Ahí. Esta sí que nos la va a dejar tomar. Es una trampita muy pequeña. Vamos con el Fibonacci a medir. Está habiendo algún problema con el codificador, la retransmisión.
A ver si mejora. Voy a esperar el wifi del móvil. Y podemos seguir. Ahora ya dice óptimo. Vale. Perdón por los problemas técnicos. Ahora parece que está todo correcto, todo óptimo. Ya se ha llegado cerca de las 200 personas simultáneas, a 189. Muy bien, a ver si llegamos a ver 200 en el directo, que es un número redondo que me gusta. Y ahora ya se va a dejar de cortar, me sale que está todo bien. A ver si tenemos suerte y podemos seguir con la retransmisión. Bien. La pillada entre el 5 y el 50 es una trampita pequeña. Ha pillado justo con problemas técnicos, así que vuelvo a explicar. Venimos súper alcistas, nos da esta trampa pequeña y la tomamos. Entonces pongo el take. Me voy al extremo total de aquí, porque si no me quedará el stop muy cerca, ya lo veo venir. Y me gustaría trabajar con este stop. Entonces tengo que... Bueno, primero me salen errores porque esto es una compra. Entonces tengo que poner el take profit más alejado. Vendría a caer aquí el doble. Como podéis ver, incluso es un poco más aquí. El doble de lejos. A ver si se soluciona. No se está solucionando. Así. Ahora ya debería solucionarse porque el OBS, que es el programa que utilizo para retransmitir, ya me dice que está bien, pero en YouTube todavía no está perfecto. Entonces hay un poco de problemas técnicos. Nunca había sucedido, no entiendo muy bien por qué hay esos problemas. Bien, me sale que no sé si estáis viendo el vídeo. Entonces no sé si continuar la trampa. Entonces se cortó. Seguro. Avisadme si ya está bien porque no quiero avanzar. A mí me sale que está incorrecto. Entonces no sé qué puedo tocar aquí. A mí esto me dice que se está transmitiendo bien. Es el YouTube que ahora pues hace un poco el tonto. A ver, ¿qué decís por el chat? Y no se está emitiendo. Entonces tengo que... me gustaría trabajar con esto. Entonces tengo que